A ver, pensemos en esto. La diferencia entre que un artículo científico sea aceptado o rechazado muchas veces se decide en la primera página. Por eso, hoy vamos a desglosar cómo se construye una introducción de alto impacto, que es básicamente la puerta de entrada para que una investigación realmente vea la luz. Y es que esta cita es clave. Una investigación de verdad no termina cuando tenemos los resultados, ni siquiera con el informe final. No, termina cuando se publica. Solo en ese momento la contribución pasa a ser parte del conocimiento científico global. Antes de eso es como si no existiera para el resto del mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que se interpone entre una investigación increíble y su publicación? Pues a menudo el primer gran obstáculo que un revisor o un editor se encuentra es la introducción. Puede ser una invitación fascinante para seguir leyendo o, por el contrario, una barrera que dice «hasta aquí llegaste». Muy bien, para dominar esto, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a hablar del estándar global, el famoso IMRD. Después, nos meteremos con la estrategia del embudo. Luego, veremos paso a paso cómo construir la introducción, el arte de citar correctamente y, para cerrar, repasaremos algunos principios clave y los errores más comunes. Empecemos por lo básico, la estructura. En el mundo de la comunicación científica no se puede improvisar. Hay un estándar que casi todo el mundo acepta y espera encontrar, y ese es el modelo IMRAD. IMRD, que es el acrónimo de Introducción, Métodos, Resultados y Discusión. Y ojo, esto no es solo una sugerencia, es el esqueleto que la mayoría de las revistas científicas exigen. ¿Y por qué es tan exitoso? Pues porque su estructura refleja la lógica del propio proceso científico, y eso, al final, garantiza que todo sea transparente y fácil de seguir. Ahora, es súper importante entender que IMRD es el corazón del artículo, pero no es todo el cuerpo. Esto se integra en una estructura más grande que, claro, incluye el título, el resumen y las referencias. Esto convierte a la introducción en la primera sección grande con la que se topa quien lee. Ok, entonces, ¿cómo abordamos esa primera sección tan crucial? La estrategia más efectiva y la que de verdad funciona es la que se conoce como el modelo del embudo, o a veces del reloj de arena. La lógica es simple pero muy poderosa. Se empieza con un contexto general, algo amplio sobre el tema. Luego, poco a poco, se va cerrando el foco para identificar un problema muy específico o un vacío en el conocimiento. Y se termina presentando el objetivo claro y directo de la investigación. Es como llevar a la persona que lee de la mano, desde lo que ya conoce hasta la nueva contribución. Genera confianza. O sea que para que funcione, hay que seguir estos 3 pasos. Primero, establecer el contexto amplio. Segundo, identificar el problema específico, ese hueco que nadie ha resuelto todavía. Y tercero, y esto es fundamental, declarar de forma explícita qué es lo que se va a hacer para llenar ese vacío. Bueno, suficiente teoría. Pasemos a la práctica. ¿Cómo se construyen estos 3 pasos con los componentes que necesita una introducción para que sea sólida, para que sea potente? Piensen en esto como los ingredientes de una receta. Se necesita presentar el propósito, enmarcar bien el problema, justificar por qué es importante, hacer una revisión crítica de la literatura para demostrar que existe ese vacío del que hablamos y finalmente declarar las preguntas de investigación o las hipótesis. Todo tiene que estar ahí. Miren, aquí tenemos el embudo en acción con un ejemplo real sobre unos insectos llamados colémbolos. El texto arranca con el contexto general, su conocida capacidad para saltar. Luego se va acotando, mencionando estudios previos y sus limitaciones, o sea, el hueco. ¿Qué pasa con las especies tropicales en otros hábitats? Y ¡pum!, cierra con el objetivo específico. Vamos a medir su salto para ver si el hábitat influye. Es un movimiento perfecto de lo general a lo particular. Bien, hablemos de un elemento que puede hacer o deshacer una introducción. ¿Cómo usamos las referencias? Citar no es un simple trámite para cumplir, no, es una herramienta estratégica. Y la diferencia es como la noche y el día. Citar bien significa establecer un diálogo con otros autores. Es apoyarse en los trabajos más relevantes para construir una base sólida para el nuestro. Citar mal, en cambio, es acumular referencias solo para aparentar, citar cosas obvias o meter fuentes sin un propósito claro. Y esta frase de William C. Roberts es demoledora, pero muy cierta.
Los manuscritos que contienen innumerables referencias son más una señal de inseguridad que una marca de erudición. Así que el principio aquí es muy claro. Calidad sobre cantidad, siempre. Ya para ir cerrando, vamos a darle un último repaso a los principios fundamentales y sobre todo a los errores más comunes que pueden sabotear por completo una buena introducción. Todo el secreto de una buena escritura científica se puede resumir en estos 3 pilares. Precisión, para usar las palabras exactas, sin ambigüedades. Claridad, para que el texto sea simple y directo, fácil de seguir. Y brevedad, que significa incluir solo la información que es pertinente y decirla con la menor cantidad de palabras posible. Y, por favor, hay que evitar estas trampas. Por ejemplo, empezar con frases súper genéricas como «desde el principio de los tiempos». No, siempre hay que declarar la importancia del trabajo. Obviamente mantener un lenguaje formal y, lo más importante, definir con total claridad ese vacío en la investigación que se pretende llenar. Y así llegamos al final, con una pregunta que es para la reflexión. Toda introducción puede ser una de 2 cosas: una barrera que frene en seco a quien lee, o una invitación que cautiva y genera curiosidad. La respuesta a esa pregunta es, la mayoría de las veces, la diferencia entre un artículo publicado y uno que se queda en un cajón.